Hola, feliz tarde, feliz tarde. Fíjate, durante mucho tiempo, durante varios años incluso, estuve realizando programas para em, compartir con ustedes mis experiencias como facilitador. Y bueno, de pronto sentí que no era el momento para continuar. Sentía que no tenía la audiencia para estar entre ustedes y suspendí, suspendí la transmisión de esos programas. Pero ahora decidí empezar una nueva serie de programas. Voy a empezar cada miércoles a las 7 de la noche, hora del este, hora de Nueva York, con miras a volver a retomar la disciplina de hacerlo una vez cada semana durante varias semanas. Vamos a ver cómo nos va y vamos a ver qué tal responde mi gente con esta nueva convocatoria. Algunos de ustedes me han acompañado durante más de 25, 30 años. Ya veo gente conectada de ese grupo. Algunos me conocen de reciente fecha, pero bueno, a todos he aprendido a querer con mucho afecto y mucho cariño. Ya tengo gente incluso ahorita conectada en Barcelona, gente que quiero muchísimo, Barcelona, España, y gente que se conecta desde México, desde diferentes partes de América Latina. Voy a comenzar este programa otra vez con una llamada a lo básico, con esa tendencia que me ha acompañado de que nosotros tenemos que, como facilitadores, apuntar a lo que son los conocimientos básicos de la función de facilitar, y en el caso de lo que yo propulso, que es el uso de la tecnología de aprendizaje acelerado, de la metodología de aprendizaje acelerado, que incluye diversas técnicas de aprendizaje acelerado. Esa metodología incluye una combinación de técnicas y herramientas que lo que logran es que el aprendizaje ocurra más fácil, más rápido y más efectivamente. De tal manera que impactan sobre la memoria, permitiendo que ocurra el aprendizaje, porque como ustedes saben, lo que no recordamos no lo aprendimos. Por ejemplo, pregúntense ustedes que están conectados por las diversas redes, si es que me conocen, cómo ha ocurrido el proceso de adquirir las herramientas o la metodología de aprendizaje acelerado. Piensen de las experiencias que han vivido a mi lado, qué es lo que recuerdan en cuanto a lo que es conocimientos, habilidades y actitudes que tienen que ver con el aprendizaje acelerado. Yo comprendo que requiere gran cantidad de conocimiento. De hecho, esta semana, debido a la dinámica que estaba viviendo, me ha tocado estudiar mucho para prepararme para lo mejor, como siempre, estar mejor preparado para lo que el futuro me depara. Y claro, empiezo a revisar otras disciplinas, como por ejemplo la programación neurolingüística, el constructivismo y las grandes avenidas del conocimiento que tienen que ver con educación, para así englobar ese cúmulo de técnicas y conocimiento con miras a formarnos como facilitadores. El hecho de que una vez facilitador, siempre eres facilitador, eso no significa que tú, cuando ya te formaste como facilitador, ya quedas formado. De hecho, lo que propende a ocurrir es que tú te deformas como facilitador. Empiezas a perder, empiezas a repetirte, a hacerte un poco incestuoso de tu propio conocimiento. En estos días he tenido unas conversaciones muy agradables
con Carlos Rosales, que por cierto está triunfando en Argentina. El día de ayer facilitó una experiencia para más de 1000 personas en la ciudad de Rosario, una ciudad que me ha recibido siempre con los brazos abiertos, y a él lo recibió con aplausos por su excelente desempeño. Y además, ahora, el día de hoy, otra vez 1000 personas en la mañana, más de 1000 personas en la tarde. Eso significa que a él le toca sacar de su valija de técnicas enorme cantidad de recursos, porque incluso muchos de los que asistieron a un evento empiezan a decirle a los que vienen al siguiente qué fue lo que vieron, cómo fue que él utilizó, cuáles fueron las estrategias que utilizó, cuáles fueron las técnicas que utilizó. Gracias, Luis Alejandro, allá en México, qué bueno. Ahora, sí, señor. Empezamos a darnos cuenta que nos repetimos y ya utilizamos una estrategia que nos ha funcionado y la volvemos a utilizar y la volvemos a utilizar, y lo que ocurre es que agotamos al socio de aprendizaje con nuestras estrategias que ya vieron. Algunas estrategias son necesarias, por ejemplo, la conversación en parejas, la conversación en tríos, en quintetos, en la conformación de equipos para trabajo de proyectos. Todas esas estrategias hay que repetirlas, eso no queda duda. Pero hay algunas estrategias que necesitamos ir fabricando y construyendo con base en la lectura, con base en compartir con otros facilitadores, con base en asistir a otros eventos. Ahora que tengo a Simón Irausquín conectado por la vía del Facebook, él, por ejemplo, todos los sábados realiza una actividad vía plataformas, tanto Facebook como Instagram, con su cuenta Leader in the Mirror, y hace una seriada de 21 programas, cada sábado un programa de media hora, 21 programas. Entonces, ¿qué pasa? Él, ya lo veo, a mí me gusta observar a Simón porque es extraordinario los aportes que hace, y yo veo que él empieza a recurrir a nuevas estrategias, a nuevos métodos para llegarle a los socios de aprendizaje. Hola, mi querida María Ángela, allá en Lisboa, qué bueno verte. Yo siempre te estoy esperando. Entonces, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a estudiar cerebro, yo me acuerdo cuando comencé a estudiar cerebro hace muchas décadas, los conocimientos del cerebro eran unos, pero ese conocimiento del cerebro ha evolucionado de tal manera que todo lo que yo tenía por cierto ya no lo es más. Si yo no me doy a la tarea de estudiar las neurociencias, de estudiar acerca de lo que ocurre en el cerebro, lo que son las especialidades del cerebro, de las nuevas tendencias que hay en el cerebro, todo lo que yo tenía por cierto queda obsoleto. Y entonces cuando voy a facilitar, puedo perfectamente bien decirle a los socios de aprendizaje conocimientos que están completamente superados. En el caso de toda la disciplina pasa lo mismo. Ahora, en el caso del aprendizaje acelerado, precisamente porque es aprendizaje acelerado, lo que va ocurriendo es que van sucediendo estos eventos de manera mucho más rápida. Nosotros tenemos entonces que darnos a la tarea de revisar continuamente diferentes autores, diferentes fuentes, buscando revisar los conceptos sobre inteligencia. Por ejemplo, cuando yo conocí el modelo de múltiples inteligencias de Howard Gardner, allá por los 80, él tenía definidas 7 inteligencias. Ahora ya está hablando de 11 inteligencias. E incluso ya tiene investigaciones sobre 2 inteligencias más para 13. Claro, tú dirás, ajá, ¿cómo me mantengo al día? Bueno, la única manera en que eso ocurre es mediante el estudio. Entonces, un facilitador le corresponde leer diariamente. Me refiero a diariamente. Y si es posible,
según lo que conocen los temas que tienen que ver con facilitación, tú debes leer aproximadamente un libro por semana, o sea, 52 libros al año. Aquellos facilitadores de gran exigencia hacen incluso uso de técnicas de lectura rápida, incluso hacen uso de fotolectura, precisamente por la enorme cantidad de información que tienen que revisar. Hay libros que no se leen con fotolectura, hay libros que no se leen con lectura rápida, hay libros que se leen palabra por palabra para poder sacar provecho. Entonces a ti te corresponde buscar la manera de que la revisión de la bibliografía ocurra de tal manera de que tú estés al día. Por ejemplo, yo que estoy preparando una conferencia para dar allá en Miami con Simón sobre el liderazgo, he revisado en las últimas semanas y he publicado además aproximadamente como 20 y tantos libros sobre liderazgo que he revisado uno a uno, sobre todo libros de liderazgo escritos por mujeres, precisamente porque yo siento que la aproximación de la mujer al liderazgo va a prevalecer debido a que su aproximación es más desde los aspectos emocionales y menos desde el punto de vista lógico. Entonces, lo que he hecho es, mi parte del trabajo ha sido compartir la bibliografía sobre el liderazgo que he estado revisando. Claro, cuando me pongo a estudiar sobre el liderazgo, es verdad que nutro mi formación como facilitador, pero eso obliga a que yo tenga que estudiar sobre el liderazgo, pero también estudiar sobre educación. Entonces redoblo los esfuerzos. Entonces, mi recomendación, al menos un libro por semana, con una dedicación importante a la lectura. Tú puedes situar digamos, una meta del número de páginas que vas a leer por día para completar esa posibilidad de leer un libro por semana. Así que yo te lo recomiendo ampliamente. En el caso de inteligencias múltiples, por ejemplo, yo no solamente reviso el modelo de múltiples inteligencias de Howard Gardner, sino que reviso varios modelos de múltiples inteligencias. Porque, bueno, tengo que ver otras aproximaciones. Por ahora, el que yo consigo con más sustento es el de Howard Gardner. Pero, por ejemplo, reviso con profundidad las propuestas de Tony Buzan. Tony Buzan, el creador de los mapas mentales, también tiene una propuesta de inteligencias múltiples. Entonces yo también la reviso. Y reviso otros autores que, si tú me escribes, yo te comparto cuáles son esos autores para no agotar el tema el día de hoy. Otro aspecto que tienes que estudiar es el tema de corporalidad. Hoy hablaba con un estudiante que tengo en la ciudad de Houston, que es una persona experta en aprendizaje acelerado. Él se formó con Bobby DePorter. Bobby DePorter conoció a Lozanov cuando vino aquí a los Estados Unidos y estudió con él, al igual que yo. Y ella tiene una metodología que se llama Quantum Learning. Entonces, en el caso de este estudiante, él se certificó en Quantum Learning y ha trabajado incluso con Bobby DePorter utilizando la metodología de Quantum Learning. También estudió con Livian Labiosa. Y Livian Labiosa también es una alumna de Lozanov, pero con otra aproximación. También se certificó con ella. Entonces tú dirás, ajá, ¿y por qué está estudiando una certificación con Adrián Cotten? Está buscando otra faceta. Entonces conversaba con él y fíjate qué interesante. Por más que él, durante el tiempo que ha estudiado aprendizaje acelerado, ha visto el tema de corporalidad, no ha estudiado, por ejemplo, gimnasia cerebral. No ha estudiado kinesiología de aprendizaje. O sea, hay elementos del conocimiento de aprendizaje acelerado que nosotros manejamos casi como del día a día
y él todavía no lo conoce. ¡Qué maravilla! Le da una oportunidad de formarse y seguir profundizando en su formación como facilitador en aprendizaje acelerado. Y él va muy bien. Yo estoy muy contento de tenerlo conmigo. Como no tengo su autorización, no quiero nombrarlo hoy, pero lo haré cuando él me la dé. En este caso, todo el estudio de corporalidad, hay una serie de autores que hay que revisar. Lo mismo en lo que se refiere al uso de la música. Por ejemplo, yo he citado y incluso he hecho programas referente a la música que se utiliza en el aprendizaje, y he citado a un autor que yo reviso con profundidad, que es Alfred Tomatis. Alfred Tomatis es una fuente inagotable para conocer sobre música y aprendizaje. También lo es Joseph Campbell. Seguramente no les es ajeno el libro de él que se llama El efecto Mozart. Es bastante conocido, bastante difundido, el efecto Mozart. Entonces, además de ellos, hay diversos autores. El mismo Lozanov, la esposa de Lozanov, también estudiaron el tema de la música y el aprendizaje acelerado. Entonces, esos temas también hay que revisarlos. Ahora que tengo a mi querida Livia Rincón desde allá de Trinidad, conectada vía Instagram, ella pues tiene una formación profunda como psicóloga, y entonces ahí surge el tema de motivación. Entonces ahí estudiamos también los conocimientos que son necesarios para conocer sobre motivación intrínseca, sobre motivación extrínseca. ¿Cuáles son los autores que tenemos que revisar para estudiar este tema y profundizar en el tema? Porque un facilitador debe conocer cómo motivar a sus socios de aprendizaje, pero también debe reconocer cómo motivarse a sí mismo. Entonces, él debe estudiar el tema de motivación a profundidad. Nosotros principalmente, en el caso de nosotros en PCOS International, nos dedicamos a educar adultos. Algunas personas que se forman conmigo también se dedican principalmente a adultos, pero otros se dedican incluso a bebés o a niños o ancianos. Entonces, estudiamos pedagogía, estudiamos andragogía, dependiendo de cuáles son nuestras énfasis. Pero nos corresponde formarnos en lo que tiene que ver con, en el caso nuestro, de educación de adultos. Cómo aprende el adulto, cómo desaprende el adulto, cómo incentivar la innovación y la creatividad en los adultos, es parte de lo que estudia un facilitador profesional. Y claro, empezamos a darnos cuenta que este modelo ecléctico que tenemos utiliza, por ejemplo, el conductismo, el humanismo, el constructivismo, las diferentes aproximaciones dando respuesta a lo que son los requerimientos del socio de aprendizaje. Porque lo que importa en la facilitación es que el socio de aprendizaje aprenda. Eso es definitivo. Lo que importa es que aprenda, pero que aprenda desde el respeto, desde la alta consideración, desde el amor, como nos educa nuestro querido Georgi Lozanov, desde el amor que debe sentir el socio de aprendizaje por el aprendizaje, por lo que está aprendiendo, incluso por sus compañeros de estudio y también por ti como facilitador. En este modelo nosotros vamos construyendo, incorporando las nuevas teorías, combinándolas con las teorías que son tradicionales, pero que tienen mucho que aportar. A veces la gente me pregunta, oye Adrián, pero esto del aprendizaje acelerado pareciera negar el pasado. No, no lo niega, al contrario, lo reconoce. Nosotros extraemos de la educación de Grecia, de Egipto, de la India, de Japón, extraemos todo lo que podemos, porque esas culturas milenarias que tienen 7, 4.000, 5.000 años, pues tienen mucho que entregarnos a nosotros. Tenemos que reconocerlo y empezar a ver cómo adaptamos ese pensamiento oriental, por ejemplo,
al pensamiento occidental donde nosotros habitamos. Tenemos que saber que apenas estamos revisando la superficie y que nos corresponde pues una vida de aprendizaje. Nosotros, si bien brindamos una gran importancia a la técnica, principalmente brindamos importancia a la filosofía de aprendizaje que está detrás de lo que nosotros llamamos la metodología de aprendizaje acelerado. La filosofía, la técnica y también la construcción del contexto donde ocurre el proceso de aprendizaje acelerado. Nosotros, cuando formamos facilitadores, buscamos que ellos se den cuenta que el contexto es tan importante como es la técnica y que ambas están subalternas a la filosofía. Filosofía, técnica y contexto construyen ese holos, ese todo del aprendizaje acelerado. Por ejemplo, tú me preguntarías qué elementos hay de la filosofía que nosotros prodigamos. Por ejemplo, nosotros decimos que todos pueden aprender, Y también afirmamos que todos podemos aprender de manera diferente. Espero que la jornada que hemos emprendido el día de hoy continúe y que me acompañe los miércoles a las 7 de la noche, hora del este, hora de Nueva York, en los próximos programas. Por la vía del Facebook, por la vía del Instagram, y también voy a continuar con el formato de utilizar la plataforma Zoom. Así que estate pendiente, conéctate por estas vías o pide el vínculo para conectarte por la vía Zoom. Que tengas una feliz semana y como siempre nos vemos en el espejo.